Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este domingo 17 del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada del libro del Génesis, capítulo 18, versículos 20 al 32, Salmo 137. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos 12 al 14. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 1 al 13. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación. Y les dijo: Si alguno de vosotros tiene un amigo, y viene durante la medianoche para decirle: Amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro el otro le responde: No me molestes, la puerta está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Si el otro insiste llamando, yo os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque quien pide recibe, quien busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Palabra del Señor. Podemos decir que el tema que nos propone hoy la liturgia de la palabra de Dios es el tema de la oración. Y nos viene muy bien y muy oportuno para un mundo y un tiempo en en medio de los afanes y agobios de la vida va perdiendo cada vez más el sentido y el interés por esta práctica fundamental para vivir una vida verdaderamente espiritual y diría incluso humana. Pues la crisis de oración que hoy sufre el mundo nos está trayendo tantas realidades deshumanizantes, egoístas y utilitaristas, llevándonos solo a vivir, buscar y pedir cosas materiales, inmediatas, aunque éstas sean superficiales y mediocres. Todo se reduce a tener, conseguir, acaparar, aunque tenga que usar cualquier medio y cualquier estrategia. Diría que hoy la palabra de Dios nos quiere enseñar no solo qué significa la oración, sino su importancia, la necesidad de orar y cómo hacerlo más efectivamente. San Lucas es el evangelista que más nos habla de la oración de Jesús, o más bien, nos presenta a Jesús en una constante oración con el Padre, antes de cada acontecimiento importante de su vida o en los momentos más aciagos. Jesús pasa las noches en oración o aprovecha las primeras horas de la madrugada en comunión de oración con el Padre. Antes de su pasión, sus últimas recomendaciones a los discípulos fueron: orar siempre y en todo momento sin desanimarse, velar y orar para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Orar con insistencia. Y como sabemos, ya lo había recomendado también, evitar usar muchas palabras como los hipócritas o paganos, pensando que por componer muchas frases verbales y usar muchas y refinadas estilos lingüísticos, seremos más escuchados. Abraham, en la primera lectura, solo hace una oración, la oración de intercesión, y no usa muchas palabras, solo osa hablar, entre comillas, una vez más, es decir, repetir con insistencia, enseñando incluso a Dios a reconocer que es Dios misericordioso
y no un juez implacable y vengador. La oración de Abraham es sobre todo descubrir la parte más frágil de Dios, su amor y su misericordia. Por eso se pone como el niño delante de su padre. Se atreve e insiste, porque confía plenamente en ese corazón débil del Padre. Alessandro Pronsato dice que los negocios provechosos los lleva a cabo siempre el hombre y su fe, porque cuando anda de por medio el hombre, Dios acepta perder, salir mal parado, porque Dios tiene un punto débil, un flanco al descubierto, una parte vulnerable, la misericordia precisamente. El hombre siempre tiene a su disposición un arma infalible, la fe. Nos preguntamos entonces, ¿qué motivó a los apóstoles de la oración de Jesús para pedirle que les enseñara a orar? Me imagino que esta petición fue después de una larga noche o una madrugada de oración, como lo muestran los evangelistas a Jesús, y a la primera hora del día en que los apóstoles le hagan al Señor esta petición. Me imagino también que haya sido después de alguna controversia o algún momento difícil de Jesús con las autoridades o con la gente o con los mismos apóstoles, y de una dificultad de esta pequeña comunidad, testigos de estos momentos difíciles del Maestro. Y me gusta pensarlo así, porque es precisamente en la primera hora del día, para comenzar de la mano de Dios y movidos por su Espíritu, en estos momentos difíciles de la vida y de la cotidianidad, donde la oración tiene que ser más insistente y osada, como también fue la de Abraham intercediendo por el inminente castigo de estas ciudades, íconos de perversión y de todo tipo de comportamientos deshumanizantes. La intercesión de los hombres que conocen el amor de Dios es capaz de despertar la misericordia. Dice incluso Carl Lewis, orar por alguien es decir te amo en lo escondido, es amar sin ser vistos, sin audiencias, sin aplausos. Orar por el otro es fortalecerlo, abrazarlo invisiblemente. Si alguna vez llegas a sentir temor de decir a otro te amo, le podrías decir oro por ti. Es lo mismo. Jesús nos enseña la oración como encuentro con el Padre, Señor del cielo y de la tierra, que ama a todos sus hijos, buenos y malos, justos e injustos sin ninguna diferencia. Y nos la enseña también como disponibilidad a su Espíritu, a quien debemos pedir que venga en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos pedir lo que nos conviene. Y lo que nos conviene no son tantas baratijas y superficialidades que cargan la vida de tantos pesos y estorbos que nos roban lo esencial y no nos hacen felices y libres, sino al contrario, acaparadores, acumuladores de tonterías y egoístas. Sino que lo que nos conviene es saber descubrir en nuestra vida la tarea que debemos cumplir y hacer la voluntad de Dios, amando, perdonando, sirviendo, construyendo el mundo nuevo y el hombre nuevo. Por eso debemos pedir al Espíritu que grite con gemidos inefables, para que nos haga artesanos de la paz y de misericordia en este mundo cada vez más violento, descreído y deshumanizado. En el Antiguo Testamento la oración tiene un rol fundamental y procede de la experiencia de Dios vivida por el pueblo hebreo, la experiencia de la alianza y de la amistad con Dios. Toda la historia de Israel es como atravesada y sostenida por la oración. Tenemos incluso los salmos, que la Iglesia continúa orando hoy en la liturgia. También en el Nuevo Testamento la oración permanece como un acto estrechamente concreto y personal. Es un coloquio con Dios o con Jesús. El hombre pío del Nuevo Testamento sabe que Dios es Padre, como enseñó siempre Jesús en su relación con Él, Abba.
Por eso la petición de los apóstoles: enséñanos a orar como Juan Bautista enseñó a sus discípulos. La oración es un estar en la presencia del Padre, aprendiendo siempre a dirigirnos a Él y a obedecerle. Para el evangelista Lucas, la oración es un modo esencial de manifestación de la fe y de la vida cristiana. Todos los momentos más importantes de la vida de Jesús, de sus discípulos y de la comunidad están marcados por la oración que ellos dirigen a Dios para dar gracias, para pedir al Espíritu Santo luz y sabiduría, para recibir la fuerza en la persecución y las dificultades, para la misión y tareas encomendadas, para hacer siempre la voluntad del Padre. Todas las decisiones más importantes son tomadas después de una larga, profunda y fecunda oración. Hoy constatamos una fuerte crisis de oración y por lo tanto una triste crisis de humanidad motivada por una sociedad de consumo y de confort que ha robado lo esencial. Pues la oración, como hemos dicho, forma al hombre interior, ilumina el camino, da sentido a la existencia, ayuda en las decisiones, anima en la lucha, nos pone delante de Dios y nos hace hasta ser osados y atrevidos, insistentes como Abraham. Recordemos, cuando antaño se oraba o en familia, o en el trabajo, o en la escuela, o donde quiera se estaba, no era que no hubiese problemas que resolver, o que no hubiese mal y violencia, pero había libertad, responsabilidad, familia, sociedad, iglesia, comunidad y sentido de responsabilidad, de honestidad y de lucha. La oración del Padre Nuestro que nos enseña Jesús es una oración que no se debe tener como fórmula para salir del paso y para repetirla de manera mecánica, aprendida de memoria. Yo diría que es una oración no para hacerla con los ojos cerrados como en una manera intimista. Hay que hacerla con los ojos abiertos, contemplando la belleza de Dios y su actuar, su acontecer en el mundo, para comprometer nuestra vida en ese acontecer. Ella, como enseña San Agustín, es la síntesis de todo el Evangelio, de todo cuanto enseñó Jesús y de todo cuanto debemos nosotros aprender, vivir y enseñar. Llamamos a Dios Padre, porque solo de Él nos viene la vida, el ser y la existencia. Pedimos que sea santificado su nombre, porque solo Él es nuestro Dios y Señor, Padre del cielo y de la tierra. No hay otro Dios del cual venga la existencia, el sustento y el amor providencial. Pedimos que venga su reino, que Dios reine, que solo Él reine como Dios y Señor, que no reine el mal, que solo Él sea dueño de nuestros corazones, de nuestras personas, pensamientos y acciones. Pedimos el pan nuestro de cada día. Reconocemos que Él es Padre providente y que no hay necesidad sino de lo suficiente, de lo necesario, de lo único que da sentido a la existencia: el pan, la vida, el amor, la libertad, la solidaridad. Pedimos el perdón porque reconocemos que somos imperfectos, pero nos comprometemos a perdonar porque todos somos hermanos y necesitados. Pedimos la fuerza para que Dios nos ayude en la tentación y resistamos en las pruebas. En fin, en la oración plasmaremos nuestro corazón sobre la voluntad del Padre. Nos insertaremos más sobre su designio de amor, nos abriremos más a su acción y nos abandonaremos seguros y confiados en Él. En la oración veremos lo invisible. Hagamos esta pequeña oración. Señor, enséñanos a orar. Ayúdanos a mirar con fe el desarrollo de nuestra vida, a penetrar lo invisible donde te encontraremos a ti y donde podremos conocer a los demás como los has hecho y como los has querido. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oración por las intenciones del Sínodo, por una iglesia en comunión, participación y misión. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz domingo, un buen descanso y una feliz semana en el Señor. Recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.